Vamos a hacer 3 ejercicios más. Problemas 10, 11, 12 y 13. ¿Ya? El 10, según texto, dice lo siguiente. En la figura ABCD es un cuadrado, hallar el valor de X. Bueno, como ABCD es un cuadrado, entonces te piden X, y esto es 40. Este es diagonal del cuadrado, cuidado. Se puede usar la propiedad de los cuadrados, ¿no? Mucho más fácil usar la propiedad de los cuadrados al trazar acá esta diagonal. Cuando usted traza la diagonal AC, esta diagonal corta la otra diagonal formando ángulos rectos. Eso es elemental, ¿no? Las diagonales son perpendiculares y se cortan en partes iguales. Solamente necesito esa parte, ¿ya? Esto es igual que esto. Y bueno, vamos a usar la teoría de la mediatriz, pues, ¿no? Porque esa diagonal BD es mediatriz de AC, porque es perpendicular en el punto medio. ¿Qué significa? Que este punto equidista de A y este punto equidista de C. Eso significa de que de A hasta este punto, digamos M, es igual que de M hasta C, formando un triángulo isósceles. Ese es el famoso teorema de la mediatriz, ¿no? Y es isósceles, por supuesto. Esta medida es igual que esta. Pero la suma de estas dos medidas es el ángulo exterior X. Quiere decir que cada medida vale X medios. Ah. Y como AC también es diagonal de este cuadrado ABCD, entonces la diagonal divide al ángulo recto en 45 y 45. ¿Qué significa? Que esta medida es 45 grados. Y esta otra también es 45, ¿verdad? Bueno, me interesa esta parte. Como este es 45 grados, entonces me voy a este triángulo de acá. Al triángulo que estoy sombreando. Y voy a utilizar la propiedad del ángulo exterior. Ya usted sabe muy bien que en todo triángulo la suma de dos ángulos internos es igual al externo. Vamos a suponer que este punto sea el punto E y el triángulo es ECA. Triángulo ECA. El ángulo interior de 40 más el ángulo interior de X medios debe ser igual al exterior de 45 grados. ¿Correcto? De aquí 45 menos 40 es 5 grados y 2 pasa a multiplicar. 2 por 5, 10 grados. Ese es el valor de X usando la propiedad del rectángulo, donde las diagonales son perpendiculares y se cortan en partes iguales. Y luego se observa que esta diagonal es mediatriz de AC. Es por eso que este punto, equidista de A y equidista de C, por el teorema de la mediatriz. De ahí el resto ya usted conoce. Problema número 11. En el problema 11 nos indican lo siguiente, ¿no? En la figura AD 12 centímetros, CH 4 centímetros, hallar el valor de X. Es un trapecio recto, ABCD, porque este ángulo A y B mide 90 grados cada uno. Este es su diagonal, BD, y este es un segmento CH perpendicular a esta diagonal. CH mide 4, este ángulo es 2X, esto es X. La base mayor del trapecio vale 12. La pregunta es cuánto vale el valor de X, la medida de X. Bueno, aquí lo que vamos a hacer en este problemita es prolongar la base menor BC hacia la derecha y a partir de D trazar una perpendicular a la prolongación de BC, 90 grados, digamos C de Q. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a aplicar aquí? Esto también es elemental, ¿no? Eso usted ya recuerda. Esta propiedad de los cuadriláteros, bueno, que acabamos de estudiar, si no lo nota. Alfa más beta es igual a X más Y. Esa es una propiedad muy importante. De los cuadriláteros, ¿no? Específicamente los trapezoides. X más Y igual a alfa más beta. Estas medidas son internas, son consecutivas, y estas medidas son externas, también consecutivas. Esta suma y esta suma es la misma. ¿Ya? Entonces acá tengo un cuadrilátero de HCQD. Esta suma, 90 más 2X, debe ser igual a esta suma. Esta de acá, más esta, ¿no? O sea, esta medida, más 90, debe ser igual a esta suma. ¿Cuánto suma esto? 90 más 2X. Entonces esto debe sumar 90 más 2X. Si esto es 90, todo esto debe ser 2X. Todo debe ser 2X. Pero como una parte es X, la diferencia es X también. X más X, 2X, ¿ves?
Así obtenemos que este valor es X y por lo tanto, como esto es X, usamos el teorema de la bisectriz. ¿Por qué? Porque DC es bisectriz del ángulo HDQ. Si DC es bisectriz de este ángulo, entonces según el teorema de la bisectriz, si C pertenece a esta bisectriz de este ángulo, las perpendiculares trazadas a cada lado, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué significa? Que CQ es igual a HC. Esto también mide 4. Muy bien, ese es el teorema de la bisectriz. ¿Qué más? 12 es AD y la figura que sale aquí, ABCQD, ABQD, ABQD, es un rectángulo elemental, ¿no? 90, 90, 90, el cuarto ángulo también es recto. Este es un rectángulo. Los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. AD 12, BQ 12, menos 4, 8. 8 es BC. Y luego observo lo siguiente aquí, un triángulo rectángulo notable, donde un cateto es la mitad de la hipotenusa. El triángulo recto BHC es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. ¿Por qué digo que de 30 y 60 grados? Por lo siguiente. Observamos que este cateto de acá, que se pone esta medida, es la mitad de la hipotenusa. Si este cateto es la mitad de la hipotenusa, el ángulo opuesto acá debe ser 30. Y obviamente que esto de acá debe ser 60. Por lo tanto, 2x vale 60 grados, de donde x vale 30 grados. Problema muy interesante usando la propiedad de los triángulos notables y del trapezoide. Obviamente no se olvide el teorema de la bisectriz que se ha utilizado acá. Y la propiedad elemental del rectángulo, ¿no? Donde los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Problema 12. En el problema 12 se trata pues de dos trapecios, ABCD y ABCM. Esos son dos trapecios, que significa que estas bases son paralelas y estas bases son paralelas. AD mide 8. La pregunta es cuál es la longitud de la base media del trapecio EBCD. EBCD. Hay que trazar EB para formar el trapecio. Muy bien. Se une de E con B y se forma este trapecio, EBCD. Ahí te piden calcular la longitud de la base media o mediana, que es nada menos que el segmento que une los puntos medios de los lados laterales. Este es el valor de la mediana, X, que es la semisuma de las bases. Yo necesito cuánto vale este valor. Y con ese valor ya tengo el valor de X, ¿no? Entonces, cuidadito, que aquí vamos a usar el teorema de la mediana o base media del trapecio. EBCD. Trapecio EBCD. PQ es mediana. PQ es la mediana, cuya longitud deseo calcular. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver cómo conseguimos el valor de BC. No sé, vamos a hacerlo. Y también el valor de ED, ¿no? Esta parte de acá. Esta es la base mayor, ED. Y esta es la base menor, BC. No sé cuántos son sus valores. No sé cuánto vale. Lo que sí sé es que todo AD mide 8. Bueno, vamos a usar nuestra propiedad de los trapecios, algo elemental, que dice que en todo trapecio sus bases son paralelas. BC es paralela con AD. Correcto. Estas son paralelas. ¿Qué más? MABC también es un trapecio. Entonces, según el gráfico, estas deben ser las paralelas. Estas deben ser las paralelas. Si estas son paralelas y estas son paralelas, la figura ABCE es un paralelogramo. A ver, estas son paralelas, estas son paralelas, la figura ABCE es un paralelogramo. ABCE es un paralelogramo o romboide. Muy bien. Y si es un paralelogramo romboide, sus lados opuestos son iguales. O sea, BC igual a E, N, digamos. Y como todo vale 8, esta es la diferencia. 8 menos N. ED sería 8 menos N. Y ahora sí puedo calcular el valor de la mediana en el trapecio EBCD. El valor de X. ¿Cuánto vale la base menor? N.
Más, ¿cuánto vale la base mayor? 8 menos n. ¿Entre cuánto? Entre 2. Y ahí se consigue el valor de la mediana del trapecio. N se cancela, 8 entre 2, 4. 4 unidades de longitud es el valor de la mediana o base media del trapecio EBCD, usando la propiedad de la mediana y la propiedad de los trapecios, así como la propiedad de los romboides. ¿Ya? Problema número 13. El 13 dice en la figura ABCD es un romboide. AB6, AD8 en centímetros, hallar el valor de PD. Bueno, vamos a ayudarnos para poder resolver este problemita con esta propiedad que está acá. Cuidado. ¿Qué dice esa propiedad? Atento. Propiedad de las paralelas, ¿no? Tema de ángulos. Si estas son paralelas y este es un ángulo teta, teta es igual a alfa más beta. Ahí está. Esa es la propiedad del ángulo, ¿no? En las paralelas, si estas son paralelas, teta es la suma, alfa más beta. Con eso nos vamos a ayudar para que el problema sea mucho más sencillo. Y luego la propiedad de las paralelas que usted ya conoce, ¿no? Bueno, como ABCD es un romboide, lo primero que me doy cuenta es que los lados opuestos del romboide son iguales, ¿no? Ni modo. AB es igual a CD. Esto de acá vale, pues, 6, ¿no? AB igual CD, 6. Y esto de acá, AB es igual a... AD es igual a BC, pues, ¿no? Ni modo. BC y AD son iguales, 8 y 8. Ya. ¿Qué más podemos ayudarnos a ver en el romboide? Como los lados son paralelos, este ángulo de acá es alterno interno con este. ¿Qué significa? Que esta medida es igual que esta medida. ¿Y por qué son iguales? Porque estas líneas son paralelas. Esto se llama ángulos alternos internos. Alfa, alfa. ¿Qué aparece aquí? Un triángulo isósceles. ¿Y por qué es isósceles? Porque hay dos medidas iguales. ¿Dónde están? Alfa y alfa. Hay dos medidas iguales. Entonces estos lados son iguales. AB y BQ. AB6, BQ6. Como todo vale 8, diferencia QC 2. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Alfa 90, acá voy a llamar cualquier medida, beta. Alfa 90, el que sigue que sea beta. Como este es recto y todo vale 180, los costados suman 90. O sea, alfa más beta suma 90 grados, ¿no? Repito, como este es recto, los costados deben sumar también 90 grados, para que todo sea 180. Alfa y beta deben sumar 90. Ahora, aquí está el ángulo B. AQP y ahí están las paralelas. AB y CD. AB y CD son paralelas. El ángulo es AQP, que mide 90. Este ángulo es la suma de alfa con esta medida de acá. La suma de estas dos medidas debe dar 90. ¿Ah? Si uno es alfa, ¿cuánto vale el otro? Para que esta suma sea 90. Si uno es alfa, para que dé 90, el otro debe ser ¿cuánto? Beta. Muy bien. Correcto. A ver, 90 es igual alfa más beta. Ahí está. 90 es igual alfa más beta. Correcto. Entonces quiere decir que este triángulo también es isósceles. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas medidas son iguales. Entonces QC es igual a CP. 2 y 2. Y ahora sí, el valor de X sale automáticamente, ¿no? X más 2 igual 6. De ahí sale el valor de X. 4. 4 es el valor de PD en esta romboide ABCD. ¿Ya? Con esos datos. Entonces hay que tener presente los ángulos alternos internos, que no debe olvidarse. Que los lados opuestos son iguales, tampoco. ¿Ah? La propiedad del ángulo, con eso te ayudas. Y ahí al final has demostrado que este triángulo es isósceles, este triángulo es isósceles, y el problema se hace mucho más fácil. Así sale el valor de X. Ahí quedamos, chicos.